Quisiera pedirles a todos hoy que me permitan predicarles lo que sé que Él quiere que les predique. De una nación que necesita de Dios. Usted puede ver en la pantalla el título de la predicación. Una nación que necesita de Dios. Es obvio que lo que estoy poniéndoles enfrente de ustedes es un buen tema para decirle a Guatemala, sí que necesitas de Dios. Y los artículos que me inspiraron a escribir esta predicación de prensa, columnistas, digamos, decepcionados, al menos por la realidad que viven, fueron la causa por la que Dios, orando, me puso predicarles así. ¿Qué celebramos? Nuestro país en este momento duele y llora sangre. No hay nada que celebrar. Aquí está escrito. La persona que escribió esto tiene un sentimiento correcto. Tiene decepción. No parece que nada cambiara. Parece que vamos de mal en peor. Y lo que dice aquí Brenda Sanchinella Isepi es muy sincero de su corazón. Pero es como que dijera, no hay salida aparente. Lo que hay es algo muy malo. Y si saco otros dos, porque tendría muchos que mostrarles, más o menos andan por ese estilo. Infeliz dependencia en lugar de feliz independencia. Oda a Guatemala, loora a Guatemala por lo que Guatemala es. Mejor que el 15 de septiembre sea una fecha para recordar que el resto de los 365 días del año tenemos que celebrar nuestra tierra y nuestra nación, trabajando por su liberación auténtica, la que aún añoramos. Esto lo escribió Álvaro Castellanos Howell. Homenaje a la inocencia. Nada que celebrar el 15 de septiembre, ni libertad, ni de soberanía, ni de pudor, ni nada. Rindo hoy un homenaje a la inocencia, a la patria olvidada, a la invisible, la que se desangra y muere impunemente. Sin embargo, César García escribe al final diciendo, cambiar Guatemala es asunto suyo, piénselo. Como ven, el panorama es triste, no es bonito. Pero ante nuestra realidad nacional, que parece un poco distinta por las festividades patrias, no debemos de ser pesimistas con respecto a nuestra celebración de independencia. A mí personalmente me hace feliz, y a mi familia, y espero que a usted, el celebrar como lo hacemos cada 15 de septiembre. Lo que he leído es realista. La posición de los columnistas de los periódicos que he leído es sincera desde una perspectiva del momento actual que vive nuestra amada Guatemala. Y aunque algunos piensan que en realidad no tenemos nada que celebrar y otros que celebrarlo o no da lo mismo porque nada va a cambiar, no obstante, puedo intuir en los tres que he mencionado una esperanza en alguien que no es humano, en Dios, en los tres. Es decir, que llegamos a la conclusión de que los hombres no vamos a poder cambiar a Guatemala. Y no hay nada nuevo en esto. Ningún intento humano va a lograr cambiar el corazón del hombre. Así es que es obvio que en medio de la expresión de dolor existe un grito de clamor pidiéndole a Dios que suceda algo, que pase algo, en donde por medio de su poder soberano y en respuesta a todos los que clamamos misericordia y perdón por nuestros pecados como guatemaltecos, pueda Él oírnos.
Es obvio que delante de sus ojos, los ojos de Dios, estamos pecando de muchísimas maneras como nación. Creo que ante nuestra impotencia para cambiar nada por nuestra propia cuenta, la mayoría de las personas no saben qué hacer. Se sienten impotentes e incapaces, pero nosotros sí sabemos qué hacer. Dios escucha nuestras oraciones. Esa es la fe que tenemos. Y Él puede intervenir en nuestra patria para glorificar su santo nombre. Solo en Él y en nadie más, que en Él está la esperanza para los guatemaltecos. El crimen, la corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la incompasión, etcétera, tiene consecuencias siempre. Y toda esta maldad suele ocurrir cuando no existe el temor a un Dios vivo. Eso no existe, mi hermano lindo, más que en la cristiandad. Temor a un Dios vivo, no estamos viéndolo. Cuando desconocen o por ignorancia o intencionalmente las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Dios, su voluntad, el legado que le dio a Guatemala, entonces sufrimos las consecuencias. Guatemala tiene muchísimas cosas buenas, pero también demasiadas cosas malas. Y todas estas cosas malas son por no tomar en cuenta la opinión, la dirección y el propósito de Dios que está claramente revelado en la Santísima Biblia. No se trata de que Él no haya hecho lo posible para que cada chapincito entienda cuál es su plan. Pero los guatemaltecos no leemos la Biblia, porque si la leyéramos, viviríamos de manera diferente. Es muy interesante cómo el panorama veo a un Dios clamando para que la gente reaccione, pero la gente no reacciona. La gente sigue viviendo cómodamente o sufriendo sin darse cuenta que Dios los ama. Yo creo, con todo mi amor, que Jesucristo se le apareció a un canadiense hace más o menos 20 años, Kim Wheeler. Es un pastor. Y yo creo con todo mi corazón que Él se le apareció a Kim Wheeler, Jesús. Estaba en su lugar en Canadá, en alguna parte de Canadá, orando, leyendo la Biblia, y de pronto se iluminó en la habitación y apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le mostró sus manos santas. Ahí tenía la herida de los clavos todavía visible. Y le dijo: quiero que vayas a Guatemala, porque voy a hacer de Guatemala una nación que será luz para las naciones. Kim Wheeler nunca había escuchado de Guatemala. Guatemala. Había pasado de largo en la geografía cuando estudió en el colegio. Pero cuando fue al globo terráqueo, al globo que tenía en su escritorio, no tuvo que buscar Guatemala. Iluminaba un rayo de luz nuestra patria. Y Kim Wheeler vio exactamente esa luz rodeando un halo de luz a Guatemala. Así es que yo sigo esperando el cumplimiento de la promesa. Ahora no somos luz de nadie, somos pena y vergüenza de mucha gente. Somos el 5º lugar en divorcios que hay en el mundo, el 2º lugar en número de muertos al nacer, el 2º lugar en desnutrición infantil. Somos campeones en cosas que no deberíamos. No brillamos, pero sigo creyendo que vamos a brillar. Hace 31 años, cuando nací de nuevo, escuché cuando un pastor me dijo: pastor, he escuchado por ahí algunos profetas. Hay profetas verdaderos hoy y falsos también por montones, pero hay verdaderos. Y dijeron que Dios decía que habría de hacer luz a esta nación. Hace 31 años. Y sigo esperando. ¿Saben qué cosa creo? Dios no va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho. Seremos luz para las naciones. Bendito sea su santo nombre.
Las promesas todavía están por cumplirse, pero tenemos que hacer algo mientras que se cumplen. Es decir, hacer que suceda lo que Él quiere. Por eso el título va después de una nación que necesita de Dios, con una advertencia que puse. Cuando los hombres rechazan la verdad divina, siempre habrán consecuencias, siempre las habrán. Esa es la verdad. Usted puede rechazar hoy algo y hacerse como que no sabe lo que Dios ha dicho, pero mañana Él le va a cobrar la factura. Eso decimos aquí en el mundo temporal. Los pecados siempre nos alcanzan, siempre. Así es que es verdad que cuando el hombre se aparta de la verdad divina, tiene consecuencias. Igual con las naciones, exactamente igual. Permítame llevarles al texto sagrado porque quiero ponerles un ejemplo. Voy a usar una historia de la que podemos aprender como nación. Una historia veraz, pura, santa. La historia de un pueblo que se apartó de Dios. Y esa historia le va a preocupar porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, para que procuremos lo que el pueblo que sufrió las consecuencias de apartarse de Dios logró al final, porque Dios es misericordioso, que Dios le devolviera su lugar. Esa historia es muy severa, es muy seria, pero es de gran esperanza al final. Vayan a Jeremías capítulo 14 y versículo 17 al 22. Libro del profeta Jeremías, capítulo 14 y versículos 17 al 22. Cuando usted lo tenga en su Biblia abierta, o si no trajo Biblia, lo verá en pantalla, le ruego que se ponga de pie, mi hermanito lindo. Mi hermana linda, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos permita hoy leer la palabra. Padre bueno, estamos en el preámbulo de un día en el que prometimos orar delante de ti y lo haremos al final de este servicio. Pero antes quería revelar la verdad de tu preocupación tan grande, ocupándote estás de nosotros para que podamos hacer tu voluntad. Esta historia que vamos a leer es triste, pero tú nos has dado la salida para que se vuelva una esperanza. Y dices así, en el nombre de Jesús. Dice Dios a través de Jeremías: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, oh Jehová, Dios, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Cerremos nuestros ojos un momentito y oremos. Padre bueno y santo, Guatemala te necesita, mi Señor. Como el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén te necesitó y te seguirá necesitando todo pueblo en la faz de la tierra que no está haciendo tu voluntad. Vengo a rogarte en el nombre de Jesús por nuestra patria, a rogarte en el nombre de Jesús por nuestros gobernantes, a rogarte en el nombre de Jesús por el poder legislativo, ejecutivo y judicial y por todos los gobernadores, alcaldes, ministros y personas que has puesto en eminencia.
para que abran su entendimiento y comprendan que si tú no bendices a Guatemala, no hay ley que pueda bendecirla, ni hombre que pueda bendecirla. Solamente tú, Dios verdadero y eterno. Ayuda, oh Dios, a estos hombres y mujeres que buscan con sinceridad mejorar la situación de nuestra patria, pero no saben cómo. Y la respuesta la tienen en ti y solamente en ti y en nadie más que en ti. Bendice a Guatemala, Señor. Bendícelos para bien de todos los que habitan en todo el territorio nacional. Y bendice a cada uno de los que son parte de los 15 millones de guatemaltecos. Te lo ruego especialmente por esta iglesia con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Para llevarlos al entendimiento de lo que significa una nación que abandonó a Dios, pese a que la misma había sido escogida, permítanme darles una referencia breve. Dios eligió al pueblo de Israel. Él lo hizo. Pasan los siglos, Dios elige a Salomón para que él levante el templo que le dijo a David que levantara como David quería hacerlo, y lo hizo. Cuando se inauguró el templo de Salomón, Dios descendió y la gloria fue tanta que los sacerdotes no podían ni penetrar ni entrar al lugar santo, porque estaba la nube de Jehová. Pero conforme pasaron los años, los reyes pensaron así: ahí está el arca de la alianza en el lugar santísimo, en el templo de Salomón. La vara de Aarón, los decálogos o el decálogo, las 2 tablas de piedra. Ahí está el maná que descendió del cielo. Ahí están los ángeles en el pacto que hicieron en el propiciatorio. Así es que Dios está aquí. A propósito, ¿cómo podemos hacer más dinero? Y comenzaron a desviarse. Y por ahí hay una mujer que no es mi mujer, pero me gusta. Tráiganmela, díganle que el rey la quiere. Y por allá, ¿de quién es ese terreno? Me gusta, mátenlo y yo me voy a hacer dueño del mismo. Y todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. Entonces Dios se fue alejando. El pecado comenzó a reinar. Dios se fue alejando. Comenzaron los adulterios, las fornicaciones, comenzó la explotación de la gente pobre, comenzaron a no pagarle el salario, comenzaron a hacer maldades, comenzaron a tener dioses falsos. Idolatría por montones. El Dios vivo estaba en el templo según ellos, pero además, por si acaso, tenían a Astarot, tenían a Baal, tenían a Moab, etcétera, etcétera. Dios, aunque estaba el templo construido, no estaba más con ellos. Entonces Dios dice: no voy a permitir que mi pueblo siga así. Voy a levantarles un juicio a través de un imperio que va a destrozar todo esto, para que los hombres aprendan a través de los siglos que no quiero templos, ni quiero ídolos, ni quiero sacrificios, ni quiero vanidades, ni quiero hipocresía, ni quiero maldad, ni quiero apariencias. Quiero integridad. Y envió al imperio de Babilonia. Entró Nabucodonosor, después de un sitio a Jerusalén, destruyó el templo hasta que no quedó piedra sobre piedra. La ciudad de Jerusalén fue completamente destrozada, quemada, y llevaron presos a más de 85,000 judíos a Babilonia. Esa es la historia. Pero esta historia tiene un propósito: enseñarle a la humanidad por siglos que Dios envía
justos castigos cuando hay injusticia, inmoralidad, crímenes, idolatría, apostasía, hechicerías, codicias, tráfico de drogas para enriquecimiento ilícito. Así es que Dios envía justos castigos y lo hizo con el imperio que llevó a cabo su labor como instrumento suyo. En Oseas 7:13 vemos un texto interesante. Dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Como ven, los profetas habían dicho claramente que habría de suceder. Y ahí está escrito. La gente a veces no entiende, ¿y por qué nos pasa tal cosa? Revisemos qué hemos hecho y enmendémoslo. Porque Dios es real, es la respuesta. Entonces, vamos a ver la historia sagrada. Veamos la historia sagrada, en donde hallaremos una confesión. Finalmente, van a confesar que son pecadores y un ruego, una súplica. Confesión de pecados y un ruego por la misericordia de Dios. Entremos en primer punto con la necesidad que el pueblo tenía. La necesidad es obvia. Dice ahí, la necesidad. Era obvia su necesidad. Jeremías 14, 17 al 19. ¿Qué dice ahí? Le dirás pues esta palabra: como no han obedecido, como han pecado, estoy interpretándolo, y haría el texto como está, derramen sus ojos lágrimas noche y día, y no cesen de llorar, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. O sea, en el interior de la ciudad, en el interior del país, lo mismo. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá. Dios, tú no eres así. Ha aborrecido tu alma a Sión. Señor, no pareciera que jamás eras así. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Pensaban que no había salida. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Bien, está claro. La condición que describe estas palabras son hasta el 19. Ahí dejémoslo, mi hermanito lindo. Son efectivamente de dolor y de problemas, es decir, de enorme desolación y desesperanza. Por lo tanto, un gran quebrantamiento. La palabra gran quebrantamiento. Tenemos eso en la pantalla, un gran quebrantamiento. Lo que quiero mostrarles, parece que tenemos un poquito de problema en la parte técnica, pero voy a explicarles. Lo primero que aparece es un gran quebrantamiento. Es decir, esa palabra, gracias Maita linda, muestra algo. Finalmente Dios quebranta el corazón. Finalmente Dios quebranta el orgullo. Finalmente Dios quebranta la impiedad. Finalmente. Uno llega a ese punto. Y cuando llega a ese punto es cuando Dios nos ayuda. Si somos más suaves de corazón, no tenemos que llegar a ese extremo. Pero a veces nos tiene que llevar a ese extremo. Miren Jeremías 14, 17. Les dirás pues esta palabra. Él mismo les dice lo que les va a pasar. Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, la amada Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Hermanos lindos, esto significa llanto, dolor, lágrimas de noche y de día, porque aunque elegidos por Dios, la plaga de la maldad, del pecado, de la injusticia, les ha invadido. Hay hambre, hay sitio en la ciudad, hay extorsión, hay miedo. Dios no parece estar allí, los ha abandonado. Él no estaba con sus pecados. Si usted me lo permite, voy a aplicarlo de una manera fácil a nuestra nación que está sufriendo de algo parecido, pero también a muchas otras naciones que están en la faz de la tierra. Solo para recordarles nombres sencillos: El Salvador, Honduras, están sufriendo algo parecido. Llantos de madres que miran a sus hijos muertos. Se matan entre ellos.
llanto de viudas que miran muertos a sus esposos, pilotos de autobuses que constantemente mueren, asesinatos de noche y de día, jóvenes contra jóvenes. Dice el INASIF que reporta decenas de cadáveres día con día, todos ellos resultado de la violencia, del crimen, de la maldad. Estamos quebrantados. La plaga de la extorsión es muy dolorosa. ¿Y qué decir de las drogas? ¿Algún hijo acaso se irá allí? ¿Alguna pariente? El alcoholismo, terrible. Pero usted mire cuánto anuncia cerveza y cerveza y cerveza y cerveza, hasta que caen en la droga. ¿Y qué de la prostitución? Agarran a nuestras niñas y las prostituyen. El panorama es horrible. Y aún así, tenemos llanto, tenemos dolor, pero pareciera que no hay salida. ¿Y qué decir del hambre? Déjeme ponerle la palabra hambre ante sus ojos, porque esa hambre usted y yo no la padecemos, pero en Guatemala solamente salga unos cuantos kilómetros y va a encontrar niños muertos de hambre. Los niños están desnutridos. Mire 14, 18 en aquel momento y mire la verdad de ahora. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. En el campo también matan y matan y matan, sobre todo narcotraficantes que están matando gente inocente. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote, que ahí estaban, que aquí estamos, Señor, perdónanos, anduvimos vagando en la tierra y no entendieron. No hicimos justicia. Así es que los niños están desnutridos en el campo y mueren de inanición. No crecen bien, ni sus cuerpos ni su cerebro. ¿Saben ustedes que un cerebro no recibe alimento adecuado? Se queda pequeño. Y un cuerpo, yo conocí a un niño que tenía 14 años de edad y era de este tamaño. No es justo, pero lo estamos haciendo. Un país con tanta riqueza no tendría por qué sufrir lo que están sufriendo nuestros niños, pero así es. Hay muerte. Los niños migrantes son un reflejo de la desesperación, de la falta de esperanza. Huyen de la explotación, huyen de la falta de oportunidades. Y aunque existen religiosos, y yo me incluyo, no hemos podido ayudarles a cambiar su situación. No hemos entendido que la justicia es parte de lo que Dios nos ha encomendado. Y los niños necesitan de los adultos, sobre todo los que creemos en Dios. Así es que le llega a este pueblo en aquel tiempo y ahora un sentimiento de rechazo y de desesperación. Ahí está. Señor, nos has rechazado. Estamos desesperados. Ahí estamos. Por eso usted lee artículos como los que les expliqué y les leí en parte. Jeremías 14, 19. Has desechado enteramente a Judá, has desechado a Guatemala, Señor. ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Ha aborrecido tu alma a estas naciones que tanto sufrimos? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? No vemos salida, Jesús. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación, perplejidad. Esperamos un cambio a través de la buena intención de nuestros gobernantes, pero no suceden. Oímos de promesas bien intencionadas que no se logran cumplir. Ya vendrá una época nueva en la que oremos aquí o iremos allá y 1000 cosas más. Nada va a cambiar si Dios no cambia Guatemala. Queremos paz, pero no ocurre. En vez de bien estamos mal. Necesitamos la cura para el hambre, la enfermedad, la injusticia, y en su lugar tenemos inseguridad, incertidumbre y turbación. Lo que pasa es que Dios debe de ocupar su trono en cada uno de sus corazones, pero Dios no está en la lista de las cosas importantes del día de cada guatemalteco. Pero sí la playa hoy, y sí los paseos al occidente o al oriente hoy, porque hay un puente. Y sin embargo, óigame, iglesia linda, Dios no nos ha desechado. Guatemala sí
tiene esperanza. Guatemala sí tiene esperanza. No nos ha aborrecido Dios. Al igual que ocurría en Judea, la mayoría de los guatemaltecos nos hemos olvidado de Dios. Seguimos la idolatría y creemos que eso es Dios. Eso a Dios no le agrada, dice la Sagrada Escritura. Solo lean su Biblia, por favor, léanla y sabrán que la idolatría no le agrada a Dios. Seguimos la idolatría, no la voluntad divina. Algunos le piden a Mashimón, otros a San Simón y otros a San alguien. ¿Dónde está Dios? El verdadero Dios. Ven, cuando deberíamos de pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, como nos lo enseña la Biblia. Aquí está la respuesta a tanto problema, pero todavía pareciera que no la leen o no la ponen por obra. ¿Qué imagen tenemos de una condición que ocurrió hace siglos a una condición que existe en muchas naciones del mundo? Pero la que nos interesa es Guatemala, porque Guatemala es nuestra patria. Así es que vemos qué hacen ante aquella desesperación. Algo tienen que hacer, como Guatemala. Hoy algo estamos haciendo. La confesión. La confesión. Confesar que somos pecadores. Confesar que hemos sido, de acuerdo a la palabra de Dios, injustos con la gente necesitada. Confesar que no hemos hecho lo que deberíamos. Confesar de que estamos en pecado y que estamos haciendo mal. El adulterio abunda. La prostitución abunda. El pecado abunda. La explotación abunda. Y seguiremos. El pecado debe ser confesado. Aquí comienza. Cuando le confesamos a Dios nuestra esperanza. Comenzamos a sentir arrepentimiento en nuestro corazón. Comenzamos a sentir que hay algo más que debemos de hacer. A darle la solución ante una situación tan desesperada. El Señor mismo nos proporciona, nos enseña y nos revela cuál es la salida. Aquí viene lo admirable. Llegamos a la confesión. Señor, perdónanos la injusticia, perdónanos. Nos hemos aprovechado, Jesús, perdónanos. Entonces, ¿qué hace Dios? Da la salida. ¿Quieren verlo? Jeremías 14:20. ¿Pueden leerlo conmigo todos, toda la iglesia? Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Cuando usted y yo reconocemos el pecado de nuestros hermanos, el pecado de nuestros vecinos, el pecado de la gente que nos hace ser compatriotas, le decimos, Señor, perdónanos, perdónanos. La confesión. En ese momento, Dios comienza a escucharnos. Si en Guatemala uniéramos en nuestra oración, confesando nuestros pecados, tendremos una respuesta del cielo. ¿Saben? El Señor me habló a las 2:30 de la mañana de hace 2 sábados. Y me dijo que Guatemala debía declamarle hoy, 14 de septiembre, para que el amanecer del 15 de septiembre, en el 193 aniversario de la patria, Guatemala fuera algo diferente. Y lo estamos haciendo. Pero tenemos que entenderlo y estar seguros que queremos orar. Voy a mostrarles algunos pasajes donde nos enseña algo como esto. Vuélvanse a mí. Digan conmigo, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. ¿Otra vez? Y yo oiré. Voy a mostrarles unos pasajes. Veamos el primero. Primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículos 3 al 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos, que son los enemigos. Ahora, entonces los hijos de Israel, dice, quitaron a los Baales
y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿Sabe qué significa eso hoy en día en Guatemala? Quitaron los ídolos aborrecibles y abominables. Y a Astarot, ¿qué representa aquí en Guatemala? La pornografía. ¿Qué era Astarot? La virgen de la sexualidad, la diosa de la sexualidad, el ídolo que llevaba la concupiscencia de la carne. Derribaron el ídolo, como derribaron Baales. Y entonces Dios dijo: ¿quieren que yo sea su Dios? Muy bien, destruyanlos. Y los destruyeron. Hermanos lindos, si nosotros pedimos a Dios, al único Dios verdadero, que nos ayude y nos evitamos de pecados que cometemos, como el sexo ilícito, la inmoralidad, Dios nos oirá. Pero si seguimos jugando a que somos cristianos, pero la inmoralidad aún está en nuestros corazones, le haremos mal. Hermanos, limpiémonos de toda impureza. Peleemos contra la carne y su concupiscencia. Quitémonos la lascivia de en medio de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos da el poder para hacerlo. Segundo libro de Reyes 17:13, que dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dicho de otra manera, aquí está mi palabra. Aquí está mi palabra. Hasta hoy la tienen. Aquí están mis profetas. Aquí están mis profetas. No se han muerto. Siguen vivos en el cielo. Aquí están. Sigan mi palabra. Vuélvanse a mí. Job 22:23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Serás fortalecido y levantado, y alejarás de tu casa la aflicción. Aplicado al tiempo actual. Si nos volvemos a Dios, Él nos levantará y apartará toda aflicción de nuestro hogar. Isaías 44:22 dice así: y yo deshice como una nube tus rebeliones, mire qué misericordia, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Solo Él puede hacer el cambio. Denle ese aplauso con gozo y regocijo y alegría de su corazón. ¿Qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la fórmula, mi hermana linda. Vuelva de nuevo nuestro ser, nuestro primer amor. Volvamos, Señor, a ti, y tendrás de nosotros misericordia. Dice Jeremías 4, capítulo 4 y versículos 1 al 2. Oiga: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones, incluyendo Guatemala, serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Le damos un aplauso al Señor. Es palabra de Dios para Guatemala, naciones. Y la última cita es Jeremías 25:6, que dice así: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, porque todos son tallados, o en madera, en oro, en plata o en cemento, todos son tallados, y no os haré mal. Alejémonos de la idolatría, hermanos lindos. Roguémosle a Dios por Guatemala. Entonces, una vez que está la confesión hecha, aparece el ruego. Ahora hay un ruego, y el ruego es un clamor apelando a que nos ayude. Mire cómo es el proceso. Dice Jeremías 14:21: por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Están apelando al nombre del Señor. Por causa de tu nombre, ten misericordia de nuestra nación. No deshonres tu glorioso trono. Señor, aquí está tu trono en el templo de Salomón en aquel momento. En cuanto a usted, el trono de Cristo está en su corazón.
Iglesia linda, el trono de su gloria es el trono de su gracia. Hay también referencia a la verdad de su palabra. Acuérdate, no invalides tu pacto. Fiel eres tú que lo prometiste. Las sobreabundantes riquezas de su gracia tienen siempre un camino abierto para nosotros, para ustedes y para mí, y para todo hijo de Dios en la faz de la tierra. Se llama Jesucristo. Efesios 2:7 lo dice de manera muy clara, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siglos venideros se va a decir algo así de Guatemala. Oh, qué gracia la que hubo de Dios. Habían tantos muertos, tanta injusticia, tanta hambre, tanta maldad. Y de pronto Guatemala es un país donde no hay más muertos, no hay más asesinatos, no hay más drogadicción, no hay más prostitución infantil, no hay más dolor. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo tomó el control para la gloria de su nombre. Por los siglos y los siglos se dirá de su santo nombre que Él lo hizo. Guatemala solo tiene una oportunidad y es el camino a Cristo. Juan 14:6 lo dice. Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Iglesia linda, ¿cuándo vamos a aceptar que esa es la voluntad de Dios y no las religiones como la gente insiste? Esto incluye nuestra necesidad de orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia. En 1 de Timoteo 2:1-4 dice el Señor de esta manera, para gloria de su nombre. Exhorto ante todo, le hablan a usted y a mí, a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos lindos, todos los días oremos por nuestros gobernantes, todos los días pidámosle a Dios que haga un cambio, todos los días hagámoslo. ¿Y saben cuál es la solución? Que el Espíritu Santo redarguya de pecado al hombre que nos está liderando, a las personas que están en eminencia, y digan, no quiero más saber de la maldad, no más saber del pecado, porque Cristo me ha enseñado lo que es bueno. Y así tomamos la resolución. Es decir, llegamos al punto final. ¿Notaron el proceso? Ya una vez que hemos hecho la confesión y hemos hecho el ruego, la decisión de hacer lo justo delante de Dios. Dice Jeremías 14:22. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Cuando nosotros, mi hermano lindo, digamos no más ídolos, no más amuletos, no más creer en la suerte, ninguno puede hacer que llueva y se fertilice la tierra, solo Dios. Cuando estábamos en la época de sequía, que la canícula se había prolongado demasiado, ¿a quién le pedimos que lloviera? Al que podía hacer llover, al Dios verdadero. No hay otro, es el único. Hermanos, si a Él le pedimos de corazón, Él nos oye. El Dios que respondió a Elías con fuego y con lluvia en aquel tiempo, igualmente nos sigue oyendo hasta hoy. Para todos nuestros sufrimientos físicos y espirituales, para todas nuestras aflicciones que suelen seguir a una sequía espiritual, escasez del Dios verdadero en el corazón, no existe, no hay más remedio que el derramamiento del Santo Espíritu de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Si yo fuera un gobernante de cualquier nación, pondría atención a ver lo que hizo Dios cuando fue la reforma. Cambió todas las naciones para siempre. Ahora están en decadencia porque han abandonado la palabra de Dios. Pero por siglos fueron ejemplo de la humanidad. Estados Unidos se fundó bajo la misma base, la Biblia. Dios la levantó para ser la nación más fuerte del mundo y la más poderosa hasta hoy, raquíticamente sostenida por $1 que no tiene valor, sostenido artificialmente. ¿Por qué? Porque hace 30 años tomaron una decisión. Lo que nuestros padres hicieron ya no es ahora.
Haremos del aborto una práctica legal. Y haremos de la pornografía una práctica legal. Y haremos de la maldad una práctica que según la Biblia no deberíamos de hacer. Prohibieron la Biblia. No saben que hay temor de Dios los jóvenes en los colegios. No saben que en las escuelas Dios dice que va a hacer justicia. Es obvio. Yo quiero darles una idea final de una promesa que aún existe. Una promesa de un Dios bueno que aún tiene vigente para cualquier nación que venga a buscarlo con amor y con fe. Y esa promesa, mi hermano, es la esperanza de todos los pueblos. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, Dios habló así. Isaías 57, 14 al 19. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea su nombre. ¿Y saben cuál es la esperanza de Guatemala? Se llama Jesucristo. Pero Él no va a descender del cielo para decir yo soy la esperanza. No lo hará. Cuando Él descienda del cielo es para llevarse a la iglesia en el arrebatamiento que nadie verá. Y cuando Él descienda del cielo será para llevarse exactamente la gloria por su juicio a la maldad. Entonces vendrá con vara de hierro. Pero un momento. Entonces, ¿cuál y quién es la esperanza de la humanidad? Le diré de nuevo. Se llama Jesucristo, pero no descenderá. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Levánteme su mano, toda la iglesia. Y diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy el pueblo de Cristo. Daré a conocer la esperanza. Dele un aplauso a Jesucristo. ¿Saben qué pasa cuando el pueblo se une y le pide a Dios misericordia? La advertencia al pecador sigue vigente, pero el escucharnos el ruego y la súplica ya ocurrió. Entonces dice Isaías 57, 20 al 21 estas palabras: pero los impíos, ahí seguirán. Son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Notó? Usted y yo somos realmente el cuerpo de Cristo y debemos de ayudar a la gente que quiere. A la gente que no quiere, dice el Señor, no tendrá paz. Se llaman impíos, según la Biblia. Hermanos lindos, esperemos en Jehová. Esperemos en Jesucristo, quien es el único que nos puede abrir el camino hacia el Padre Celestial. Guatemala, ya lo dije, solo tiene a Él como esperanza.
Y así, la misericordia de Dios llegará si nosotros le pedimos que nos ayude. Debemos de seguir orando, pidiendo perdón, clamando misericordia. Nuestros gobernantes necesitan conocer al Dios viviente, apartarse de la idolatría, del pecado, de toda maldad. Y así descubrirán que la única esperanza finalmente es verdad también para ellos. Es Jesucristo, es el que puede cambiarlos. Guatemala está en riesgo de ser un estado fallido, dicen los políticos, palabras que no entiendo del todo, solo sé que significan algo malo. Los problemas están en muchos sectores de nuestra nación, pero reitero, aún tenemos esperanza. Si pedimos perdón por nuestros pecados al Señor y nos arrepentimos en lugar de los que hacen lo malo, podemos encontrar misericordia. Dios puede perdonarnos, Dios puede verdaderamente bendecir a nuestra nación. Él cumplirá lo que le dijo a los pastores en los años 80 y al pastor King Wheeler cuando apareció: Guatemala será luz para las naciones. No perdamos la esperanza. Que Dios bendiga, 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 bendiga a Guatemala y la gloria de su nombre sea puesta sobre esta nación. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesucristo con todo el corazón. Hermanos lindos, vamos a orar. Pónganse de pie. La reflexión que hemos hecho, lo que hemos puesto delante de Dios hoy, es muy sencillo. No se puede predicar, hermanos lindos, de la manera que lo he hecho si no tenemos el argumento de la verdad en cuanto a respaldar lo que decimos. Mi corazón era un corazón sucio hasta que Cristo lo limpió y lo lavó. Él me cambió. Cambió a mi familia. Lo cambió a usted. Y si Él lo hizo con usted y conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? Así es que la esperanza es que todas las personas a las que podamos llegar puedan entender que es verdad, que en estos 193 años de independencia no es cosa de políticos ni de buenas intenciones el que haya un cambio. Le voy a mostrar el secreto y me va a ayudar a orar. El secreto del cambio para Guatemala está en segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, mi hermana, humillémonos delante de Él. Pidámosle al Señor que lo que ha dicho se haga verdad en esta mañana. Y en todas las iglesias de Guatemala, a donde pusiste que orásemos en este día, haya un clamor en el cielo, Señor, que asombre aún a tus ángeles para pedirte por el bien de nuestra patria. Te rogamos, Señor, que perdones a Guatemala.